Dice opcional, pero no es opcional. O sea, si te dice opcional, es que lo tienes que hacer. ¿Por qué te elegirían a ti? O sea, Claro. dale una razón para que te elijan. Si todo el Perú toma el SAT, ¿por qué tú no? Así es. ¿No? Y tu competencia está tomando el SAT, entonces... Sí. Bienvenidos. Yo soy Alonso Alegre, director académico de Educa. Y yo soy María Paz Reboredo, directora del área de Counseling de Educa. En este episodio vamos a hablar sobre el SAT, cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo, los cambios que hubo a la raíz de la pandemia y sobre el nuevo SAT en el 2023. ¿Qué piensas del SAT? ¿Cómo ha venido en el tiempo, en los años que estamos trabajando? ¿Qué cambios has visto? Escucha, bastantes cambios, ¿no? Desde que empezó el SAT y todo el tiempo que venimos enseñándolo y trabajándolo con los chicos, ha habido un montón de cambios hacia ambos lados, creo, ¿no? Tanto positivos como negativos. Y algo que creo que es bien importante, que a veces los chicos les cuesta entender y de repente lo podemos conversar un poco ahora, es cómo es que el SAT realmente se corrige, ¿no? O cómo funciona el SAT, porque no es como un examen de cole, donde va a haber una, digamos, cierta metodología que tú tienes que contestar o cierta forma en la que uno tiene que ver, y no es que cada error vale igual tampoco, ¿no? No sé si te parece buena idea que expliques un poco cómo funciona la estandarización del SAT, ¿no? Bueno, actualmente hasta la versión de diciembre de este año, ¿no? Nos queda un solo examen a nivel internacional y en Estados Unidos todo el 2023. Son 154 preguntas en 3 horas. Ujú. Entonces, cada pregunta vale un punto. Son 96 preguntas de inglés y 58 de matemáticas. Y la idea es que trates de sacar la mayor cantidad de preguntas posibles en ese tiempo, ¿no? Ujú. El tema acá es que a veces pues, pueden haber exámenes en donde inglés o mate es más fácil o más difícil, ¿no? Claro. Entonces, han habido casos en que hay alumnos que han salido de un examen y nos han dicho, oye, me fue increíble, sentí que matemáticas estuvo demasiado fácil. Y empiezas a hablar con otros alumnos y todos empiezan a repetir lo mismo, ¿no? Oye, Claro. matemáticas estuvo demasiado fácil, los mocks que hicimos con ustedes son más difíciles. Y eso no necesariamente es algo bueno, o sea, tampoco malo, ¿no? Simplemente es que particularmente ese examen tuvo un nivel de matemáticas más fácil para todos. Y al ser ese el caso, lo que va a suceder es que en promedio los alumnos saquen un puntaje o una cantidad de puntos correctos mayor, ¿no? Claro. El promedio sea mayor y por lo tanto la curva del SAT aumente, ¿no? Y acá hay que entender lo que significa la curva del SAT. El SAT no es un examen que se corrige, digamos, con una estandarización ya previa en que si tú te sacas tantos puntos en matemáticas obtienes el puntaje, sino lo que realmente haces es, dependiendo de la cantidad de alumnos que obtienen tal preguntas bien y tantas mal a nivel mundial ya, crea una curva, ¿no? Entonces, si hay más alumnos que sacan preguntas bien y el promedio es mayor, cada punto en el cual tú te equivoques va a costarte más. Entonces, hemos tenido casos de alumnos en donde la curva fue muy alta y 13 errores en matemáticas de los 58 les significaron 70 puntos. Yo me acuerdo claro el caso de una alumna en donde en el primer examen que ella tomó, que fue el de mayo, hace 2, 3 años, eh, sacó como 8 errores y sacó 730 en mate. ¿No? Es un excelente puntaje. Y ahí estudiamos muchísimo para la siguiente fecha, en donde mejoró sustancialmente. O sea, pasó de 8 errores a 3 errores, ¿no? Es ya casi sacarte la sección perfecta en mate. Y se sacó 730, ¿no? Por justamente el tema de la curva, ¿no? Entonces, a veces la curva puede ser para ambos lados y en cada sección de manera independiente, ¿no? Entonces, eso creo que es algo importante que se entienda porque eh, no es que si el examen es más difícil o más fácil, va a serlo para todos, ¿no? Claro. Y ahí creo que también es importante algo que a veces hablamos con los chicos nosotros de cuándo tomo el examen, ¿no? Porque cuándo tomo el examen influencia también en la competencia que va a estar tomando conmigo ese examen. Generalmente en los exámenes de diciembre, que son los últimos del año para los chicos que están postulando, eh,
se ve una competencia bien dura, ¿no? Porque para muchos es como que esta es mi última opción de poder postular. A veces a los de inicio de año quizás no tanto, ¿no? Entonces también la estrategia de cuándo tomas, obviamente no es que se pueda predecir al 100% porque va a depender de cómo vienen las preguntas, cómo le va al resto de chicos, qué tan preparado está ese alumno con respecto al resto de chicos alrededor del mundo. Pero sí hay ciertos exámenes en el año donde las curvas tienden a ser un poco más generosas, ¿no? Porque nosotros nos guiamos, sobre todo nosotros que tenemos el calendario del hemisferio sur, ¿no? Entonces, por ejemplo, marzo es un muy buen momento porque para los chicos ha sido 2 años 2 años, que los 2 meses de full chanque de verano, ¿no? Y luego pueden tomarlo, pero sus contrapartes en el hemisferio norte están en clases. En Están mitad en de mitad año. de año y muchos están en una parte súper intensa con finals. Entonces, para ellos el de marzo no siempre es un buen examen, ¿no? Mm. Entonces, obviamente, si uno lo hace con tiempo, ese tipo de estrategia, incluso cuando tomo qué examen, puede hacer un poco de diferencia. Tampoco va a ser la magna diferencia, pero sí puede hacer un poquito de diferencia en cómo tomo o en cómo me corrigen el examen, ¿no? Y creo que es importante eso. Y hablando un poco también de cómo ha ido cambiando el examen, hoy en día, por ejemplo, los puntos en contra no existen, ¿no? Entonces eso también creo que hace que sean cosas importantes. No sé si te acuerdas del SAT anterior, el que Ujú. cambió 2015. 2015, o sea, 2016 fue No. el nuevo, tenía puntos en contra Ujú. y tenía Así 5 es. answer choices, o sea, no Así solo es. tenías A, B, C y D, que ya tienes ahí un cuarto, digamos, ¿no? De probabilidades, sino A, B, C, D, E, Así y es. con punto 25 de puntos en contra. Entonces, no solo era hacerlo bien, sino no te puedes mandar a hacerlo mal, porque eso te va a bajar Así el es. puntaje, Sí. ¿no? Me parece que era mucho más difícil esa época y era más largo. No sé si te acuerdas, eran 5 secciones Y el y era ensayo. mate, inglés, mate, el ensayo. No, empezabas con el ensayo y luego ibas intercalando mate, inglés, 10 secciones eran, ¿no? Una sección era como in para probar Era si la como aplicaban en en el exámenes siguiente futuros. examen. Sí, Sí, ese sí, SAT era durísimo, sí, sí, era sí, sí. durísimo. Creo que el de ahora es un poco más manejable. Y bueno, se vienen cambios para el 2023 también, ¿no? Sí, sí, sí. Hay cambios bastante seguidos, ¿no? Pero de hecho sí, ahora creo que viene un cambio muy interesante. Y creo que era el examen estandarizado que aún no había realizado este cambio de volverse un examen digital, ¿no? Ujú, Ya, si hablamos de los exámenes estandarizados que existen en el mundo, por ejemplo el GMAT, que es el examen para los MBAs y las maestrías, es totalmente digital. Inclusive al inicio de la pandemia, exámenes como el TOEFL, que es el de inglés, ujú. también ofrecieron una opción digital, ¿no? Y era Pero sigue siendo momento... A, No, no, digital. claro, O claro. sea, tienes ambas Ambas opciones. opciones, tienes el papel y el digital, ¿no? Y el SAT como que todavía no había podido encajar en esta opción digital. Yo me acuerdo que en la pandemia, en el 2020, College Board, ¿no? Nos invitó a escuchar este intento que iban a tratar de hacer Sí. de volverlo digital en ese año, pero no se pudo, ¿no? Y finalmente ya lo lograron. Y los cambios sí son, creo que interesantes. Así como tú bien dices que el SAT actual, el 2016 en adelante, mejora bastante, yo creo que la experiencia del alumno, ¿no? Yo Claro. creo que el nuevo examen también. En sí, el examen no va a cambiar en cuanto a contenidos, no va a cambiar en cuanto a naturaleza, o sea, va a seguir siendo como todos estos exámenes estandarizados, el SAT, el ACT, el GMAT, GRE, qué sé yo, todos los exámenes que das para admisiones universitarias Ujú, son exámenes de tiempo. Es claro. cuestión de saber manejar tus tiempos, las estrategias, saber cómo Levantar el estrés un dar poco el examen, también, ¿no? ¿no? Eso es algo que yo creo que el examen también mide de alguna forma es qué tanto aguanta este chico todas las presiones que pueden haber del día de tomar el examen. Porque no, como tú mismo mencionas, no es solo un tema de contenido, Ujú. pero sí me es importante que performes bien porque eso es un indicador de cómo vas a performar bajo presión en la universidad también. Porque obviamente el tiempo, cómo manejas la nueva información, cómo te adecuas al examen, es también parte de
tu respuesta ante ese estrés que puede venir, ¿no? Y Ujú. creo que en ese sentido es un indicador interesante. Sí. Y creo que también algo de los cambios que justo cuentas es que no va a cambiar tanto el contenido, pero principalmente va a cambiar para los alumnos internacionales, porque antes era como que con lápiz y papel y tenían que mandar todas esas cosas a Estados Unidos a corregirse en máquinas, Ujú, y ha pasado de algunos años que algunos no han llegado, o ujú. se han perdido, o se Se han han perdido. Sí. mojado. Nosotros Sí, sí, hemos sí, tenido, sí, había sí, un año en sí. que se perdió de un colegio, Ujú, no llegó nunca. sí, Entonces, a esos chicos, ¿cómo les cancela? O sea, fue súper duro para esos chicos que sí, de la nada, sorry, tu examen nunca nos llegó, ¿no? sí. Entonces, en ese sentido, justo creo que College Board ha empezado a hacer su cambio fuera de Estados Unidos para aligerar la transferencia de data, Ujú, más el examen en sí ujú. no ha variado mucho, solamente que tienes que hacer clic en la compu, ¿no? Sí, el examen, o sea, los cambios tangibles en el examen, y que creo son positivos, es va a dejar de ser de 3 horas a 2 horas. Y eso creo que es beneficioso para el 100% de alumnos, porque no solamente es un examen de altísima velocidad, o sea, tengo que correr a una velocidad como que carrera de 100 metros planos, Ujú, sino a la vez es un maratón, son tres claro. horas, ¿no? Entonces, el hecho que lo hayan reducido a 2 horas, yo creo que es muy positivo, es más manejable, ¿no? Ya las secciones en sí, las lecturas de inglés van a ser más cortas, pero igual, como te digo, el contenido pedagógico, el sílabus del examen sigue siendo el mismo. Ujú, Otro comentario interesante es que el 100% de la sección de matemáticas va a permitir calculadora, sí, vi eso. entonces creo que eso también a muchos chicos les puede ser positivo. Yo he visto chicos que en la sección 4 actual de la calculadora, en sus simulacros lo sacan 100% perfecto, y en la 3 que es sin calculadora tienen errores, ¿no? Porque pues están muy acostumbrados en el colegio, en el IB, a trabajar con calculadora, y hay Claro. cosas que ya manuales no las hacen tan rápido. Yo creo que son cambios positivos, ¿no? Pero también he visto que la calculadora ahora va a estar incorporada en el software. Pero también puedes llevarla. Ah, ¿también puedo Según lo que, llevarla? sí, según lo que han dicho, también puedes llevarla. Y es eso, ¿no? O Porque a sea, veces uno conoce su propia calculadora sí, mejor, o sea, tiene sí, sus mañas con su propia calculadora. así es. Em, Y, o sea, es básicamente leer la pregunta en la computadora, porque igual, o sea, si yo leo la pregunta en papel, imagínate un ejercicio de matemáticas, Ujú. yo lo leo en un papel, una ecuación, o lo leo en una computadora, igual tengo que hacerlo, no desarrollarlo, o sea, Claro, o entonces, sea, igual te dan scratch paper exacto, para igual se tiene que desarrollarlo, simplemente marcar tu pregunta, tu respuesta en la en la computadora. compu. Lo interesante de esto es que eso da varios beneficios. El que tú mencionas es el de seguridad de que no se vayan a perder las respuestas, pero nos va a dar primero el beneficio de velocidad. O Claro, sea, rapidez en corrección de los resultados. resultados van a ser rapidísimos. Como son ahorita el ACT, creo que demora 3 a 4 días en que salgan tus Así es. resultados. Inclusive el TOEFL. Hay dos sesiones del TOEFL que el mismo día ya tienes el Apenas puntaje, ¿no? acabas Así ahí, es. terminas y ya tienes los Así es. resultados. Así es. Y lo otro es que, súper interesante, ¿no? Solía haber hasta este año, a nivel internacional, 5 fechas Ujú, y en Estados Unidos 7. O sea, nosotros en el resto de países del mundo, que no en Estados Unidos, no teníamos mayo y no teníamos noviembre. sí. No, Mayo, no teníamos junio. no, perdón, no teníamos junio, sí, y no teníamos noviembre. Junio ya está confirmado para el próximo año Ujú, a nivel internacional. Y se rumorea, o sea, está bastante medio que ya dicho, que también noviembre. Entonces, parece que también vamos a tener más fechas. claro, Entonces, eso está interesante. por donde lo veamos, yo creo que es un beneficio muy interesante y es porque están escuchando al alumno, están escuchando sus necesidades Ujú. y se viene un cambio positivo, ¿no? Claro, adaptándose a lo que los alumnos realmente necesitan y tratar de medir mejor o de forma más eficiente quizás un poco las variables que tratan de medir con el Sí. SAT, ¿no? Sí, lo otro que también es bastante curioso, ¿no? Y eso sí creo que es un cambio más sustancial, que en verdad a nadie le debería afectar, es que los exámenes van a ser únicos. Entonces, hoy por hoy, ¿Únicos en eh, qué sentido? En que cada alumno tiene uno cada a alumno va uno. a recibir un examen diferente, Ok, ¿no? Entonces, hoy por hoy, el mismo día del mundo, en el mismo día, en todo el mundo, a la misma hora, claro, reciben el mismo booklet con las mismas preguntas, ¿no? Ahora, tú hacías tu SAT, pero tú vas a tener, no sé si en desorden
Claro, Ok, vas a pero tener vas a tener como un examen tu configuración. único que no permita tener alguna ventaja por así decirlo, De China. copiarse o qué sé yo, ¿no? Es que eso es lo que pasaba antes bastante, ¿no? Bueno, quizás ahora también un poco. Es que a veces los exámenes se liquean, ¿no? Se filtran. Y eso hace que las curvas cambien un montón. Yo me acuerdo, si no estoy mal, creo que en el 2019, el año previo a la pandemia, se liqueó un examen y de hecho hay bastantes países que fueron baneados de poder tomar el SAT porque había todo este filtrado de exámenes y mafias de que te ayudaban a tomar el examen. El tema sí, creo que fue en 2019 también, estoy casi seguro. El tema es que pues el SAT se toma a la misma hora en todo el mundo. Claro. Entonces, La hora la local hora del local, la hora país. local del país, o sea, Claro. muy temprano en la mañana. Entonces, el día empieza pues en Australia, en Nueva Zelanda, en Asia, En ¿no? Asia, sí. Eh, y en esta ocasión en especial, el examen alguien no sé, en China lo robó y lo publicaron en Reddit, ¿no? Ujú. Eso se supo después, o sea, hubo todo un escándalo Sí, me de los acuerdo. counselors de los colegios americanos diciendo, oye, ¿cómo podía pasar esto? Fue un escándalo bastante grande que Sí. hicieron que inclusive después penalizaran a China en no poder tomar ese tipo por bastante tiempo. Pero lo que hizo eso fue que algunos alumnos que estuvieron, qué sé yo, buscando ese mismo día, qué sé yo, pudieron hacer las respuestas. Me Entonces hizo acuerdo que la perfecto. curva cambie por completo, y eso es algo pues que no debería No pasar debería pasar. jamás en un examen como este, en donde estás determinando tu ingreso a una universidad, si te puedes ganar un Merit Scholarship, y en el cual sobre todo te has preparado por muchísimo tiempo, ¿no? Claro. Entonces, este cambio que se viene, creo que cada uno tenga un examen único, es bastante positivo Interesante. también. Sí, sí, interesante en ese sentido también. Un poco como el GMAT, ¿no? Que va cambiando mientras vas No sé tomando. si va a ser adaptativo, ¿no? El GMAT es un examen adaptativo, Ajá. en donde si yo saco bien la pregunta, la siguiente es más difícil, Ujú, y si la saco mal, la siguiente es más fácil, hasta encontrar el nivel adecuado en el que estoy, ¿no? ujú. Lo que creo que este examen va a ser un examen simplemente diferente para cada uno, ¿no? Pero con el mismo nivel de dificultad. Sí, Porque en principio la sección de mate es de fácil a sí, difícil. Rough, ¿no? Un exacto, orden. sí, tiende a ser enorme dificultad. Todavía no hay mucha más data, en Sí, pues realidad, todavía no sale o mucho. sea, y estamos ya cerca del examen, ¿no? Posiblemente sigan sacando más data, En enero, yo creo. así es. Porque en enero es cuando, como ahorita están todavía terminando el proceso actual, ¿no? Que es el proceso de los chicos que postulan para empezar el 2023. eh, Siguen de la forma regular, ¿no? Probablemente en enero sepamos un poquito más, porque College Board va sacando la información, mientras ellos la van avanzando, me imagino, todavía están terminando de definir cómo va a ser exactamente toda esa parte, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Este, lo otro curioso es, ahora que estamos hablando del SAT, yo recuerdo pues, eh, yo tomé el SAT, ¿qué habrá sido? En el año 2003, 2002, ¿sabes? Por ahí más o menos. Y los puntajes que existían en esa época, pues, difieren bastante a los que son hoy A lo que día, ¿no? O hoy en día. sea, ahora vamos a hablar de por qué, ¿no? De las demográficas, los cambios, pero, o sea, buscando hoy en día algunos puntajes, ¿no? Para entrar, por ejemplo, a la Universidad de Chicago, el rango intercuartil entre el percentil 25 y el 75, el percentil 25 era 1310, ¿no? Eh, Era, era y hoy en en día, el 2002. Y hoy en claro, día, o sea, hace 20 años, ¿no? Y la Universidad de Chicago hoy en día, el percentil 25 es el 1500. sí, O sea, hablamos de 190 puntos más para estar en el rango intercuartil que la universidad suele admitir, ¿no? claro. Y vemos otra universidad, por ejemplo, Johns Hopkins, está en ese momento en también 1280 Ah, a 1490, sí, y mira cómo está ahora, 1470 a 1570. claro. Y así te podría dar Y el ejemplos nivel de de, perfección es
O de sea, el nivel montones de... de... Sí, todas, en verdad casi todas las universidades han incrementado sus rangos de SAT. Creo que por varias razones, ¿no? Una de ellas es porque con la pandemia el SAT se volvió opcional, entonces normalmente los que mandan son los más fuertes o empezaron mandando los más fuertes y eso hace que todo se empiece a subir. Pero también creo que es una progresión natural a lo largo del tiempo porque cada vez hay más información disponible, o sea, ahora puedes estudiar online, por internet, puedes descargar cosas. Antiguamente tenías que comprarte un libro de SAT y ponerte a estudiar. O sea, de dónde sacabas mocks? No era el mismo College Board, provee cierta información, entonces como que con mayor recursos y acceso, pues la gente se prepara mejor y por ende hay un mejor rendimiento a lo largo del tiempo. Y obviamente la pandemia fue un catalizador de esto, ¿no? Porque hizo que realmente las notas se disparen para arriba. Yo creo que la pandemia ha tenido bastantes efectos, ¿no? Pero sin ir muy lejos, o sea, pre-pandemia ya también estamos hablando de estos puntajes, ¿no? O sea, Ujú. y hay que saber también el por qué, o sea, eh, la cantidad de competencia por una de estas vacantes Es hoy duro. en día es gigante, ¿no? Y viendo acá data de cuántos, por ejemplo, alumnos internacionales están postulando dos países, hablamos de China e India, hacen el 50% de la población estudiantil americana. Entonces, imagínate lo que es eso. En cuanto a cantidad de Ah, postulaciones. pero no, en cuanto a cantidad de alumnos, ¿no? El 47% de alumnos internacionales en Estados Unidos que tienen visa Ok. F1 son de China e India. Ajá, Y hace 20 años no era, ¿no? ajá. Entonces, esto ha hecho que la cantidad de postulantes crezca bastante, el acceso a tecnología, ¿no? Yo recuerdo, pues hace 20 años, eh, mi Common Application era un papel. O sea, Claro. por eso se llamaba Common Application, era un papel que tú llenabas, le sacabas fotocopia y lo Te mandabas a las maleaste. universidades. Es que así era, es que así era. Hoy en día, en una computadora tú puedes buscar y tienes toda la data de la universidad, tienes recursos a poder prepararte, ¿no? Entonces, definitivamente ha sido, creo yo, el acceso a la tecnología, el que haya más gente queriendo estudiar de países extranjeros, Ujú. que ha hecho que la curva suba. Muy aparte, creo que la pandemia sí ha tenido un efecto también importante en el SAT, ¿no? Eh, ¿Cuál crees tú, si regresáramos a 2 años atrás, 2020, eh, cuando la pandemia cierra el mundo, ¿no? Y los alumnos no podían tomar el SAT, ¿no? Ujú. Eh, ¿cómo se reaccionó a esto? ¿Cómo crees tú que se navegó en este año el proceso? ¿Qué cosas cambiaron ahí? Pucha, ese año fue bien complicado. Yo me acuerdo estando el viernes antes del SAT de marzo, que justo venían los chicos preparándose todo el verano. No teníamos nuestro, bueno, lo que todavía tenemos hasta ahora, nuestro clásico Hell Week, donde estábamos practicando, 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 y siempre el último día pedíamos pizza y hacíamos como que preguntas y no sé qué. Y estábamos ese último día y llega, me acuerdo que estaban en el mock y les llega a todos el mensaje: su SAT ha sido cancelado. Un día antes. Sí, un día antes, el Sí. viernes antes, Ujú. y teníamos a todos los chicos en Educa, en las clases. Claramente ya ni siquiera les provocaba terminar de tomar el mock porque se los habían cancelado todo su estudio del verano, cancelado un día antes. Súper frustrante en ese momento. Me acuerdo que dije, ya, pidamos las pizzas y tipo, conversemos, como que la mayoría de chicos estaba estresado, no sabía qué iba a pasar. Nadie sabía qué iba a pasar. De hecho, ni las mismas universidades sabían qué iba a pasar. Me acuerdo o sea, hay algunos estados que siempre han tenido como requisito estatal, o sea, por ley, el tema del SAT, de la estandarización. Uno de ellos es Florida. Y cuando estábamos postulando, pues en Perú solo hubo un SAT a fin de año, que Desde fue en diciembre. diciembre, así Sí. es, en el 2020. Y algunas universidades de Florida cierran antes, cierran en noviembre. Y bueno, me acuerdo haber estado postulando con alumnos ahí. Y le decimos, pero físicamente no puedo tomar el SAT, o sea, no existe el SAT acá. Y nos decían, ya, postula,
porque nosotros, o sea, cada universidad le hizo como un appeal, un documento legal, no te diría que un juicio particularmente, pero hizo un appeal al board federal para tratar de que a los alumnos internacionales les exoneren el SAT. Entonces tú postulabas, pero en verdad no sabías si tu application iba a valer o no iba a valer. Y te decían que postules igual y que ellos te iban a avisar dependiendo de cuál era el ruling de la corte. Y al final el ruling fue que igual necesitaban SAT y todos los que postularon a Florida, todas las postulaciones se cayeron. Porque ni siquiera dependía de la universidad. O sea, la universidad te decía, yo quiero que postules sin SAT, pero no puedes, ¿no? Entonces, eso hizo que, pucha, fuera súper difícil ese año para un montón de chicos. Varios tomaron el de diciembre, de hecho, y lo mandaron, Sí. ¿no? Yo me acuerdo que, o sea, a ver, hubieron bastantes alumnos que a pesar de no poder tener fechas aseguradas, ¿no? Sí, igual se Se siguieron preparaban, preparando y claro. cuando vino el de diciembre lo presentaron. Yo me acuerdo que, por ejemplo, si los que postularon early a Stanford no tenían que mandar el SAT ni tuvieron que hablar nada del SAT porque, bueno, en todo el mundo, o sea, No había, en claro. Perú, en Italia, Hasta en en California, Estados California Unidos, estuvo súper estaba todo cerrado. cerrado. Pero ya cuando tenías que mandar la postulación regular, yo me acuerdo que había una nota que si no habías podido mandar el SAT, Tenías que explicar por qué. tenías que explicar por qué. Entonces ya el simplemente hecho de tener que explicar por qué, definitivamente te ponía en cierto compromiso, ¿no? Este, y los alumnos que tomaron el SAT de diciembre, yo creo que terminaron logrando grandes metas y resultados en su proceso, ¿no? Sí, de hecho. Y otra cosa también que creo que sucedió bastante es, generalmente un alumno que postula a una universidad eh, de rigor no espera pues al último SAT, ¿no? Obvio, Entonces, normalmente lo toman incluso en junior year, o sea, en su exacto, año antes exacto. de, si estás, normalmente el que está pensando en una universidad altamente competitiva, porque tiene un perfil altamente competitivo y se prepara con tiempo, normalmente, obviamente no siempre sucede de esa forma, ¿no? Pero yo sí me acuerdo haber postulado en el 2020 con varios chicos que lo habían tomado en el Ujú. 2019, Sí, ¿no? Y eso obviamente los ponía en una mucho mejor posición en muchos sentidos. Y también había chicos que postularon sin SAT, también les fue sí. muy bien, ¿no? Pero, o sea, el tema de la opción de mandar o no mandar el SAT generalmente era si no puedes mandar el SAT porque genuinamente en tu país ya no hay SATs, como hasta el día de hoy me parece que en Shanghai todavía no han reanudado los SATs por el tema logístico. Eh, pero no lo puedes mandar, o sea, tampoco te van a obligar a que Ujú. los mandes, pero sí te limita algunas cosas. Pero sí, normalmente es como que si en tu país había la opción, tenías los medios, o sea, podías, y no lo tomaste, Ujú. eso sí tiende a no ser muy bien visto, Ujú. ¿no? Por las universidades, sobre todo por las más prestigiosas, ¿no? O sea, mientras mayor prestigio académico hay o mayor dificultad hay en el proceso, más pesados o más rigurosos son con todos esos detalles, ¿no? Como que, Ujú. oye, si todo el Perú toma el SAT, ¿por qué tú no? Así es. ¿No? Y tu competencia está tomando el SAT, Sí. entonces como que puede raise some flags. No Sí, significa que estás descartado del proceso, pero empiezan a venir otras preguntas, ¿no? sí. Yo de hecho coincido totalmente con lo que dices y pensando mucho en ese año, yo honestamente creo que, y viendo la data, ¿no? De ese año, no afectó mucho porque la gran mayoría de estadounidenses ya tenía el SAT hecho. O sea, como Sí, dices, lo había hecho en su junior year, cuando vino la pandemia en marzo, ya lo había tomado en agosto, en noviembre, en diciembre, y ya lo tenían. O sea, no esperas al último mes para tomarlo. no, Y posiblemente los que postulaban el siguiente año, pues lo tomaron al final ya en el 2021 cuando ya habían fechas, ¿no? Este, Sin embargo, cuando las universidades pues abren el tema del test optional en el 2020, yo creo que los números cambiaron por completo, ¿no? sí, Acá tengo unos radical. números bastante interesantes. Mira, 2020, Harvard aumentó 43% de postulantes. O sea, imagínate, en un año, 43%.
Claro, es que cuando ya no hay un filtro tan concreto, muchos chicos pueden decir como que fácil me lanzo, ¿no? Mira este, ¿ah? Columbia, 51%. Te voy a dar data, mira. Penn State, 11%. Colgate, este es bastante interesante este dato. Colgate, 103% de aumento. O sea, en Wow, un año duplicó la duplicó la cantidad cantidad de de postulantes. postulantes. Qué bestia. Increíble, increíble. O sea, simplemente por el hecho de que ya no había esta barrera de entrada que era, tengo que presentar el SAT. ¿Y cómo interpretas eso? Pucha, porque sí, pues el SAT era algo que frenaba un poco, ¿no? Que decían, no, oye, tengo que ir, tomarlo, no sé si quiero, no sé si puedo, pero se han inflado las postulaciones, pero no necesariamente de postulantes que igual estuviesen calificados para esas universidades, ¿no? O sea, un montón de personas pueden decir, ay, postulo a Harvard, y postulo no sé qué, y postulo, y postulo, y postulo, y postulo, y sí, o sea, si es que no estoy tomando el SAT, es probable que igual no necesariamente mis notas estén de acuerdo para esas Ujú. universidades porque no lo he planificado con tiempo, Ya. ¿no? Pero en verdad, justo como tú dices, o sea, empiezan a aumentar las postulaciones, pero la cantidad de cupos se El mantiene mismo, por igual. supuesto, por Entonces supuesto. lo que hace eso es que las tasas se ven mucho más chiquitos y se tiende a ver como que, uy, es más difícil entrar. Sí, pero no, quizás hay mayor volumen de postulantes, pero no todos necesariamente calificados. Pero hablando del test optional, o sea, el test optional viene hace un montón de tiempo. eh, y en verdad la mayoría de universidades, o sea, te dicen como que es opcional si no lo puedes tomar, pero incluso muchos lo recomiendan. O sea, cuando tú entras a ver, eh, por ejemplo, la data, ¿no? Por ejemplo, en NYU, que es una universidad que un montón de chicos quieren entrar, tú entras a ver en NYU y en NYU, o sea, entre SAT y ACT juntos, estamos hablando de, incluso siendo test optional en los años pandémicos, a más del 90% de alumnos, 91% de alumnos mandó examen. Solo un 9% no mandó. Es un montón, o sea, en verdad la mayoría ha mandado examen. Y cuando entras incluso a indagar ya mucho más adentro y a ver el detalle, NYU te dice dos cosas. Te dice que they recommend that you send standardizing test scores. O ¿Qué sea, significa eso? te recomiendan que lo mandes, o sea, deberías mandarlo. Algún tipo de estandarización, ya sea SAT, ACT o en el peor de los casos, por ejemplo, en los países asiáticos, muchos tienen exámenes que toman en su país. Para terminar, graduarse Ajá, con para el... graduarse. Eso Sí, también puede ser considerado como tu Standardized Test Score, sí, por ejemplo, en NYU, para sí, tomarlo como un caso puntual, ¿no? sí. Y luego cuando entras a ver el detalle de cómo utiliza NYU el SAT, sale que es very important in their decision. Ya. Entonces, y eso es un mito que pasa un montón, o sea, dicen, ah, ya, este es optional, entonces no vale, no cuenta, yo puedo no mandar nada. No, 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 este es optional, y de hecho en NYU este es optional de antes de la pandemia, era text flexible, que significa que tú podías mandar algún otro tipo de testing desde siempre. Pero Ujú. si tu testing no era Sí, el me SAT, acuerdo. sí, tenían que ser tres Sí, higher levels de la IB así es. o el examen, los exámenes asiáticos o los subject tests cuando Así es, cuando existían, existían. ¿no? Entonces, de alguna forma u otra ellos se necesitan estandarizar. Sí. ¿De qué forma? Te lo dejan a tu criterio, pero ellos quieren estandarizarte De- porque de- tienen tantos postulantes. si te doy un dato, NYU, para el Class of 2026, los que han postulado este año, o en enero, 105.000 postulantes. O sea, Wow, claro. mira ese número, ¿no? O sea, ¿cómo estandarizas ese número? Necesitas filtrar, o sea, y además que entre que se postula y salen son meses nomás de filtrar. Entonces, lo de estandarización son puntos de corte, Ujú, que para ellos lo que hacen es que van filtrando, es como un colador, ¿no? En cada uno se van ujú. quedando, porque, o sea, si no, les sería imposible poder Sí. revisar esa cantidad de postulantes. Y de hecho, o sea, eso pasa mucho, ¿no? Y no solamente, o sea, el SAT es opcional. En muchas universidades te dicen es opcional mandar tu carta de recomendación, o es Claro. opcional subir tu currículum, tu Ajá, resume. o es opcional hacer este ensayo. Eso es Claro. algo que yo siempre le digo a los chicos, ¿no? Como que dice opcional, pero no es opcional. O sea, si te dice opcional, es que lo tienes que hacer. Y el por qué eso es porque tú estás compitiendo por una plaza en NYU
contra otros 50, 60, 80 postulantes de tu mismo país que van a haber hecho esas cosas. O sea, Claro. van a haber hecho el ensayo, van a tener la carta de recomendación, el currículum bien redactado y van a tener ese IT en el rango que Guayo les pide. Entonces, si tú no mandas estas cosas, Estás en desventaja, pues. ¿por qué te elegirían a ti? O sea, ¿me entiendes? Claro. Dale una razón para que te elijan. Y también algo que yo he conversado a veces con amigos míos, counselors de universidades, es que cuando ponen, y esto te lo hablo incluso desde antes de la pandemia, o sea, cuando ponen los ensayos que dicen recommended, están esperando justamente que el alumno que quiere ir a esa institución lo haga. Porque si no lo haces, significa que esa universidad te importó tan poco que no quisiste hacer el ensayo y muchas veces saben, seguro postulado porque somos su safety y no te aceptan. O sea, no necesariamente porque sea una universidad quizás un poco más fácil y te dice recommended, te va a aceptar necesariamente, porque quieren ver también que por lo menos le pongas un poco de interés. Y muchas veces los ensayos no es que sean ultra complejos, pero quieren ver que el alumno, aunque sea, se haya tomado el tiempo de redactar un ensayo específico para esa institución, ¿no? Y que se haya podido decir, oye, sí realmente te quiero por esto y por esto. O sea, que se haya tomado, que haya hecho su tarea, ¿no? O sea, de hacer su research y poner lo que necesitan. Entonces, esos son puntos a veces importantes y que es normal en el momento que estás súper abrumado. La mayoría de alumnos tiende a postular a 12 universidades por lo menos. Tienes un montón de ensayos que tienes que hacer y dices, ya, este no es obligatorio, no lo hago. Ya, eso normalmente, obviamente no es bien visto, ¿no? Por las instituciones. Y lo mismo pasa con el tema de los SATs y con todos los tipos. O sea, tú tienes la opción de no hacerlo, pero ¿qué dice de ti el no hacerlo? Así es. Y yendo un poco más allá también, lo que hablabas hace un rato de Florida, ¿no? En la pandemia. Florida es hoy un estado en donde las universidades, el sistema de universidades públicas es Obliga. obligatorio Es presentar obligatorio, ese sí. IT, ¿no? Entonces, si tú entras a una página de alguna de esas universidades, te va a salir así, blanco y negro, bien, bien claro, cómo utilizan ese IT para distribuir lo que se conoce como los Merit Scholarships. Entonces, por ejemplo, si tú entras a la página de FIU, te sale que si tú te sacas un 1370 en el SAT y postulas para tal fecha y tienes un GPA de tal puntaje, te van a dar tanto de beca. O sea, y si entras a la página de USF, Ujú, ¿no? tal También, si cual. te sacas tal puntaje para tal fecha, te van a dar tanto de beca. Sí, Entonces, estaba bien explícito. sí. Y bueno, Georgia también lo tiene, o sea, Georgia sí lo sacó durante la pandemia, pero ya lo regresó. O sea, ya para ellos ya la pandemia ya Sí. recontra fue. Y es que el SAT lo usan como un criterio meritocrático, Así ¿no? es. O sea, es cómo yo distribuyo los recursos que tengo para premiar a los alumnos, pues el SAT es uno de los factores, ¿no? Claro, no, definitivamente. Creo que sí es súper importante tomar eso en cuenta. Y también saber que hay otras formas de estandarizarte, no es la única forma. Y obviamente cada universidad tiene su propia política, las propias formas en las que lo ven, pero usualmente la gran mayoría quiere ver que te empujes a lo mejor, a tu máximo potencial, ¿no? Y creo que eso es importante y creo que los nuevos cambios son para bien, o sea, que lo que hace es que bajan un poco el estrés de los chicos, se adecúan más a la malla curricular regular, ¿no? Y eso puede hacer que se pueda sentir como algo que da menos miedo, ¿no? Pero creo que sí es algo que, por lo menos todos los chicos que piensen en ir a Estados Unidos deberían considerar. Obviamente cada situación es única y cada persona es única, tiene que tomar las decisiones basadas en su propio perfil, pero creo que es un elemento importante que es importante saber que el hecho que sea opcional no significa no tomes el Así SAT, es. ¿no? Y de hecho también saber que es un examen que con la práctica uno puede Mejorar mejorar, bastante. ¿no? Yo tengo Sí, bastantes casos de alumnos que han empezado con puntajes bajos y que a punto de esfuerzo han subido. O sea, hace unos días nos visitó por acá Leandro, que es un alumno actual, ujú, y nos cuenta su experiencia. Él empezó este año con un puntaje de 1180 ujú, y en su primer SAT que ha tomado ahora en octubre ya pasó la barrera de los 1500. claro, Y no es gratis, eso es a punta de esfuerzo, de practicar, hacer tareas, hacer simulacros, como él nos dice. Él llega al examen de octubre y lo ve como un simulacro más. O sea, así es como se sentía y claro, hace 1500, ¿no? Y experiencias como las de Leandro, creo que hemos tenido bastantes a través del varias. tiempo. Yo me acuerdo de Andrea,
que venía a la clase con sus cuadernos, porque eso era previo a la virtualidad, y traía como un cuadernito al costadito, un blogcito, y la veía apuntando palabras durante toda la clase. Y le digo, André, ¿qué apuntas, ah? Y después me dijo, no, es que cada palabra de cualquier lectura, de cualquier cosa que no sé la palabra, la apunto. Y luego yo a mi casa y busco la definición específica de la palabra, porque no sé si te acuerdas que el SAT anterior tenía una parte de vocabulario bien Sí, sí, intensa, sí, sí. ¿no? Y luego busco qué significa la palabra, la entiendo y la interiorizo, porque sé que si eso puede ir viniendo, o sea, va a ir viniendo. Y yo me acuerdo que Andrea mejoró 500, 600 puntos Así es. en el SAT pasado, Sí, mejoró muchísimo, sí, ¿no? sí, sí. Entonces se ve una clara correlación entre qué tanto esfuerzo le pongo y qué tanto voy a Así mejorar, es. Es ¿no? una correlación casi perfecta, Sí, ¿no? Entonces, yo creo que no hay que tenerle miedo a este examen. Es simplemente saber que es parte importante de un proceso de postulación y que si lo hago planificado, como tú dices, planifico en qué fechas darlo y ujú, prepararlo con tiempo, es algo que es totalmente súper manejable, manejable, tú puedes llegar al puntaje que tú desees estar. buenazo. Sí. Bueno, creo que eso sería un poco todo por este primer episodio. Gracias por acompañarnos en este primer podcast y creo que nada, que vamos a seguir conversando de otros temas súper interesantes y no sé si tú quieres Sí, cerrar no, con algo. muchas gracias por acompañarnos en esta primera ocasión. Espero les haya gustado y nos vemos muy pronto.